Bueno, retornamos una vez más y ya Cata lo había advertido que tenemos un gran invitado hoy aquí en el estudio, pero antes de eso quiero advertirle, mi querida Catalinda, que el próximo 7 de agosto estaremos haciendo un programa especial porque el 7 de agosto en Colombia es festivo, qué sé yo. Entonces estamos preparando un especial al estilo de Terendiano. Ahora sí, hágame el favor usted protocolariamente presente a nuestro siguiente invitado. Bueno, está bien, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Pues es que este hombre tiene tantas cosas espectaculares. Sí, bueno, comience porque es Alejandro. Es Alejandro el que viene, es Alejandro. No sé si tiene segundo o tercer nombre, pero ahora le preguntamos. Seguro tiene un nombre por ahí escondido. Un Alejandro. Seguro. Alejandro Huiratán, Alejandro Huiratán por ahí. Ahora le preguntamos, Nepomuceno puede ser también, pero ahora le preguntamos. Riaño es su segundo apellido, ¿no? Exactamente. Alejandro Riaño. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Bueno, a Cata ya la había visto hace poco. A usted, Hernán, qué bueno verlo otra vez. Igualmente. Oiga, ¿cómo va todo? ¿Cuántos años ya de carrera, Alejo? 21 años. Seguidos, ¿no? Digamos profesionalmente sí. hablando. 21 años y tú con 25. Pucha. Y yo con 25 estamos hechos. Nací en esto. No, Oiga, mentira. 21 años. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera vez que estuvo en la televisora? La primera vez que estuve en televisión fue un domingo de Comediantes de la Noche. Esa fue la primera vez que saliste Esa fue la primera vez que salí sin saber que íbamos a salir. O sea, ¿cómo así? Nos dijeron, hay un proyecto que no se sabe cuándo vaya a salir, que tiene Fernando Gaitán. Correcto. Nos grabaron en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Correcto. Y hágale. Pasó el festival y como a los 3 meses, un domingo cualquiera, de pronto empezamos a salir. Yo seguía estudiando teatro. Correcto. Me acuerdo de montarme al bus al otro día para ir a clase de teatro y la gente me miraba en el bus muy raro, como a este man, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto. Yo estaba con mi camisetica de Mickey y desde ahí como que dio un giro increíble. Qué maravilla, ¿no? Sí. Además que ha sido una carrera muy prometedora la tuya, te iba a ¿no? decir. Con varios personajes. Muy bonitos, sí, ¿cierto? ha sido muy bonito como todo el proceso, e ir madurando como año a año, la vida misma, la carrera, la forma de pensar, como también utilizar la herramienta del humor desde una manera como un poco más relevante, entender la importancia de esta herramienta para hacer cambios sociales. Creo que ha sido como lo más importante. Buenísimo, Cata, ¿no? Alejo, y contémosle a los televidentes, porque ahorita que acabas de decir 21 años de carrera, muchos dirán, pero ¿cómo así que tanto tiempo? Si yo lo conozco realmente con este gran personaje que ha sido Juan Piz González. Pero tú has tenido muchos títulos encima, porque no solamente has sido comediante, te hemos visto en temas de actuación, de presentación. Me acuerdo que tuviste un programa en el canal de los fines de semana maravilloso. Sí, presentaba. Claro, presentabas, viajabas por todo Colombia, era fantástico. ¿Cuándo comenzaste realmente? Esos 21 años empezaste esos 21 años haciendo ¿qué? ¿Cómo fue esa evolución para llegar a lo que eres hoy en día y con todos esos cambios que nos estás contando, no solamente de pensamientos, sino profesionales? 21 años haciendo stand-up comedy. Ajá. Más que todo. Me acuerdo perfectamente en los colegios, presentándome en todas las semanas culturales de los colegios. Y empezar como a vivir de la comedia. De pronto me di cuenta que además pagaban por esto, entonces dije, pues buenísimo hacer lo que a uno le gusta. Y la vida misma como que me fue llevando a eso. Empecé a estudiar teatro y dejé de hacer comedia como unos 3, 4 años largos. Hice un alto porque empecé a hacer obras Shakespeare, Chekhov, otra vez. Yo dije, bueno, yo creo que estoy un poquito perdido en este tema, lo que estoy haciendo pues no es tan interesante, yo creo que hay que prepararse mucho y después entendí también la importancia del pararse en un escenario y hacer reír así sea una persona, como que el cambio que eso genera en la persona que está yendo, que se levanta, coge el carro, bus, hace todo el trayecto hasta el teatro, paga una boleta, se sienta y está una hora como pendiente de uno, queriendo de alguna manera cambiar lo que le haya pasado en el día y que uno logre transformar ese día en las personas, pues fue como entender cosas muy importantes de la comedia y de mi vida y lo que me generaba también estar en el escenario. Total. El catálogo siempre de un comediante es extenso y lo que tú decías, ¿no? De pronto personajes variados, pero cuando catapulta uno un personaje como Juan Piz, que tiene un proceso, siempre tiene un inicio. Sí. Siempre arranca con algo. ¿Cuándo fue ese primer shoot de Juan Piz? ¿Cuándo empiezas tú a mirar que ese personaje podía tener toda lo que tiene y tendrá? Yo primero nunca pensé lo que iba a pasar con el personaje. Fue algo ya muy, muy interno, de estar cansado primero de la comedia que estaba haciendo, de no dejar como un mensaje, y segundo también venía con muchas cosas en la cabeza que me molestaban en el privilegio en el que crecí. No por esto estoy diciendo que toda la gente privilegiada sea como el personaje, claro. Porque en todas partes existe este tipo de personajes. Lastimosamente pues vivimos además en un país que estratifica a la gente, entonces es más doloroso.
y empecé a hablar un poco desde ahí, dándole como vida a esa gente que veía en los clubes, en los lugares a los que tenía el privilegio de asistir, por así decirlo, y de ver cómo existía el racismo, el clasismo, el machismo, la xenofobia, la homofobia. Y me cansaba a tal punto, hoy en día digamos que todas estas personas no hacen parte de mi vida afortunadamente porque no me aportaban en absolutamente nada. Me cansé hasta tal punto que empecé a coger como muchas cosas que veía de cada uno de estos personajes en estos lugares. Entonces la voz, la forma de vestir, no por vestirse así quiere decir que sea un Juanpis, porque hay gente maravillosa que se viste así, pero esa era mi forma como de mostrarle al mundo este tipo de personajes tan prepotentes. ¿Tú recuerdas cuál fue, digamos, ese primer experimento? Porque los comediantes siempre tienen que ponerse, no sé si frente a un espejo, su ensayo, su casting. ¿Hace cuánto tiempo fue ese primer como...? Fue como hace 6 años y medio, hablando sobre los huecos de Bogotá. Ya. Sí, entonces me bajaba del carro a decir que tenaz, que los huecos, y hacíamos además al final, poníamos como toda la información de cuántos huecos hay en Bogotá, la alcaldía que ha hecho en ese momento, pero algo muy como con el celular, digamos que no era tan bien armado como tal, sí, súper orgánico. Y esa vaina se disparó a tal forma que yo estaba trabajando con otros comediantes, estaba un poco cansado en ese momento del proyecto que tenía porque no, como que no estaba avanzado y realmente no me generaba mucha emoción. Y a las 2 semanas de lanzar como 2 o 3 videos les escribí como una carta súper bonita diciendo siempre estoy pensando como en otros proyectos de manera colectiva como equipo, siento que no estamos aportando ni uno ni el otro y estábamos muy perdidos. Voy a apostarle por primera vez a un proyecto mío completamente solo y ahí se disparó la vaina. Hoy teníamos una empresa como más de 70 personas, tenemos el teatro en Bogotá, el teatro.co, entonces hemos ido creciendo y ha sido muy bonito. Pues ya ahora vamos a empezar también debates en Colombia, una película que se viene, la serie que también tuve la oportunidad de escribir y ser productor ejecutivo, entonces... O sea, tiro largo con Juanpis. Ha sido muy interesante, realmente. Alejo, y Juanpis sin duda ha cambiado muchas cosas en Alejandro, siento yo también, ¿no? Ha habido una evolución como persona, porque además Alejandro se ha convertido no solamente en un gran empresario, tienes lo de la cerveza, todo lo que nos estabas contando, el teatro, vea que aquí acuña, y una cantidad de proyectos, el podcast, en fin, pero también te has vuelto un líder de opinión en muchas cosas importantes. Yo creo que también te hemos visto como Alejandro decir no me parece o sí me parece frente a muchas cosas. ¿Tú crees que eso también se debe a este proceso de los 6 años con Juanpis y todo lo que has entrevistado y vivido? Totalmente. Yo creo que cada vez que interpreto, encarno al personaje, tengo muchas cosas o hago catarsis en ese mismo momento en cada una de las entrevistas porque salen cosas que no están planeadas. Sí hay una investigación detrás como tal, pero pues yo no tengo una estructura de programa, ni sé qué voy a preguntar, ni juegos cuadrados, ni absolutamente nada, sino todo nace y muere allí. Entonces para mí ha sido súper importante pararme desde ese otro lugar, pensar de la manera de Juanpis, que es horrorosa. Decir cosas que además no sería capaz de decir ni pensar, pero que salen ahí. Por ejemplo, tuve una entrevista con Piso 21 hace poquito, que me bajé y dije, no sé de dónde salió todo esto. No sé de dónde salió todo lo incorrecto que acabo de decir, porque me acuerdo perfectamente de bajarme del escenario y decirlo, y simplemente es como ponerme en la ropa de estos seres tan nefastos y decir todo lo malo, sin pensarlo, simplemente saliendo. Y a veces pasa, y me imagino que pronto puedes dar un detalle, un ejemplo, de esas personas que no entienden o no comprenden que hay un personaje que te tiene absolutamente exorcizado. Y que llega un momento de decir, no, literalmente me le voy a poner al frente. ¿Has tenido más de uno de esos personajes que no logra diferenciar muchísimos el personaje contigo? Sí, muchísimos. Y sencillamente decir, a usted, mejor dicho, para las que sea. Pues hay una cosa, yo crecí en el privilegio y lo he manifestado, nunca me ha faltado absolutamente nada, he tenido la opción de estar en estos lugares al que pertenece Juanpis, entonces digamos que ya en esta nueva etapa del personaje los he utilizado es precisamente para hacer la crítica. Claro. Es como que tengo acceso a cosas que pues se ven mucho más reales. Poder entrar al avión privado, entrar al club, entrar a estos lugares, entonces la gente dice pues este man es el personaje. Alejo, ¿y alguno se le ha parado alguna vez, se ha levantado, dejado un micrófono y dijo, madre, chao? Varias veces. Sí,
Sí. No Más cuente. De hecho, estoy lanzando cuente uno por ahí. De esos que Giovanni Ayala. No fregué, Sí. ¿se le embejucó? Fue bien incómoda la entrevista. Estamos sacando unas membresías en el canal. Pero quién sabe qué pregunta le haría. Vamos. No, hice una pregunta además que ya él había como respondido en otra entrevista hablando de... Sí. Pues tuvo una fiesta en un lugar de gente con dudosa reputación y le pregunté que cómo había sido esto y me dijo, no voy a hablar del tema, y le dije, pero ya lo habló en otra entrevista, hablemos de alias tal, y me dijo, me estás poniendo en peligro. Entonces empezó un tire y afloje, la pierna le hacía así. Cuando empieza a Dios. temblar es grave, ¿no? Sí, Esa expresión y no yo decía, verbal está es- bien, y dice, no, estoy incómodo porque usted dice algo y acá lo aplauden. En cambio yo digo algo y nadie dice nada. Y le dije, si ese es el problema en personaje, pues démosle un aplauso. Porque no, entonces esto fue peor todavía. Y la gente, bravo. Sí, es que este nace en el Ay, personaje. me imagino. Seguramente eso será, incluso digo yo, aquí inventando cosas, un libro detrás de ese Juan Yo creo que tiene muchas historias, sí. miles de Las vamos a anécdotas, ¿no? sacar. Tiene que sacarlas. Va a haber unas membresías donde la gente tiene Tiene que la sacarlas. opción de ver las entrevistas que nunca salieron, pero además le digo, ¿quiere cantar una canción? Y dijo, no. Y yo, ¿qué quiere hacer? Y me dice, me quiero ir. Y se para y se Y va. se va, claro. Vea, Pero bueno, pues, esas es son que, las es que ese cosas. Juan Piece es tremendo, pero ¿qué tal si también pues traemos a Juan Piece, te parece? Porque yo creo que Juan Pues Piece tiene sí, muchas cosas que decirte a ti. pues no, seguramente. Nunca me ha invitado al programa, entonces que por lo menos yo lo invito, entonces no hay problema. Cuando venga a Miami. Venga, antes de irse, vas a tener entonces presentación Sí. aquí en Sí. Miami. Recordemos la fecha. 19 de agosto en el James L. Knight Center de Miami. Qué en maravilla. Miami. Qué Vamos a bueno, estar. además que es un teatro Grande. Un teatro Grande, fuerte, potecudo. poderoso, mayamense. Y ¿quieres contarnos tú las boletas? ¿Dónde las adquiere la gente? Perfecto, estamos en ticketmaster.com, ahí Ok. adquieren sus entradas y bueno, nos vemos, sí, pues es así Ok. de sencillo, Nos nos vemos vemos. el Ustedes 19. entran a Ticketmaster o en mis historias y Sí. la gente me sigue en Riaño en Juan Piece, constantemente estamos subiendo Pues, pues, el link Katica, para que... Propongamos entonces a Alejandro que venga ahorita a Juanpis. Que lo invite. Que no nos vaya a hablar de la fiesta suya ni mía. Estamos bien. ¿Será? Que el resto que Yo pregunte creo lo que es que quiera. Juan Piece nos puede desempolvar a nosotros historias. ¿A de los dos? Tengo Ah, una ¿tienen de historias? sospechas. No, tienen historias. así Se comienza me calma Alejandro, se me calma Alejandro. Vámonos a comerciales. Hay Juan, historia Patricia, acá, tranquilos, claro. tranquilos, ya volvemos, ya No, volvemos. porque no caen en cuenta estas cosas.